Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona. Bienvenidos a donde Argentina con Salud, tu casa, este lugar pensado pura y exclusivamente para vos. ¿Por qué? Porque te traemos toda esta info, todas esas herramientas necesarias para que vos puedas implementar una vida saludable. Y si no estás ahí y querés llegar a eso, bueno, acá te vas a enterar de todas las cosas que podés hacer y de todo lo que necesitas para estar saludable. Mucho, mucho, como te digo siempre, mucha info, muchas cosas para compartir. Ahora nomás, así, con este comienzo de Argentina con Salud. Recibimos en Argentina con Salud a la doctora Celeste Patiño González, médica especialista en cirugía pediátrica, jefa del servicio de cirugía pediátrica en el Sanatorio Allende, cirujana de planta del servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica y Neonatología de la Universidad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, disertante y consultora médica para la Asociación Hirschsprung Argentina y ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes. Contacto vía mail cpatino@sanatorioallende.com. Aquí estamos, hablando de esas cosas que no se hablan en todos lados. Hablamos de esas enfermedades que son distintas, que son poco frecuentes y que no por eso significa que no tengamos que estar por lo menos enterados de qué se trata. No porque no me toque a mí significa que no tenga que saber cómo poder ayudar o de qué se trata la enfermedad o algunas enfermedades que no son tan frecuentes, pero que sí, que provocan bastantes malestares y que tienen sus ciertas particularidades. Y hoy especialmente vamos a hablar de una enfermedad que se da en los chicos, una enfermedad pediátrica, que es la enfermedad de Hirschsprung. Y tenemos en conexión a nuestra especialista, a la doctora Celeste Patiño González. Ella es cirujana pediátrica y es especialista en esta enfermedad. Buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar allí y por venir a contarnos de esta enfermedad que, como decíamos, es bastante poco frecuente, pero no por eso significa que no se dé en muchos casos y en muchos chicos en particular. Sí, así es. Es una enfermedad que afecta a los niños desde antes de nacer. Tiene la particularidad de no poder funcionar adecuadamente el intestino grueso. Entonces la tienen los niños desde el desarrollo dentro de la panza de su mamá. Ah, en la Y etapa el ya intestino prenatal. grueso, exacto, cuando el bebé se está desarrollando dentro de la panza de su mamá hay un desorden en una migración de células que se Sí. encargan de hacer mover el intestino grueso. Ujú. Entonces, al no poder hacer mover el intestino grueso, de alguna manera, una cuestión anatómica y funcional, Sí. este intestino nace como con un cuadro de estreñimiento, de constipación, Ujú. y se presenta desde el periodo neonatal, o sea, desde que el bebé nace. Particularmente muchos niños pueden, si bien pueden presentar esto que estamos conversando, de que no tienen deposiciones adecuadas, algunos pueden pasar más desapercibidos en los primeros meses de vida y Sí. diagnosticarse de forma más tardía. Ujú. Entonces se necesita mucha presunción de parte del equipo médico de decir, podemos pensar en esta enfermedad rara que vos estás mencionando, que se llama enfermedad de Hirschsprung. En realidad, o sea, a simple vista o en el primer trato,
podría tratarse de una constipación que no se desarrollara como la enfermedad de Hirschsprung, pero hay determinadas Exactamente. características especiales que nos hacen diferenciar este diagnóstico. Sí, tal cual. Nosotros siempre tenemos la premisa y es lo que más aprendemos tanto en la facultad y después en el desarrollo de las especialidades médicas, como cuando hacemos pediatría o cirugía pediátrica o neonatología, que son especialidades médicas. Uno enseña, uno aprende que el niño que no evacúa materia fecal, que se llama meconio cuando el bebé El, nace, que no claro. evacúa el meconio en los primeros 2 días de vida, Ujú. ese paciente potencialmente tiene sospecha de ser una enfermedad de Hirschsprung. O cualquier cuadro oclusivo de un bebé recién nacido nos hace pensar a todos los profesionales de la salud y decir, este niño puede tener esta enfermedad y entonces obrar en consecuencia haciendo los estudios para hacer los diagnósticos diferenciales. Y en el caso de que, por ejemplo, hubiera algún bebé que sí tuviera la presencia del meconio, esta primera deposición en los primeros 2 días, pero que después, al mes o a los 2 meses, desarrollara esta constipación, pues también podríamos pensar en lo mismo en una Hirschsprung. Sí, ahí entonces nosotros generalmente recibimos la interconsulta a partir de su pediatra o de los gastroenterólogos, que Ujú. también tienen esta inquietud de decir, esta es una constipación que puede ser diferente a las constipaciones idiopáticas habituales. Entonces uno tiene que tener mucha presunción diagnóstica, es decir, responde a los laxantes o no, el examen físico cómo es. Generalmente pedimos como método complementario el primer estudio que le hacemos a un niño que tiene enfermedad de Hirschsprung o que tiene una sospecha de él, le Sospecha. hacemos una radiografía de su pancito, una radiografía de Mm, abdomen. Y entonces, mediante esa radiografía va a tener ciertos datos, ciertos signos radiográficos que nos van a hacer pensar. Y entonces ahí se nos prende una alarma y decimos, este niño potencialmente tenemos que descartar o o confirmar esta confirmar. enfermedad. Y Ujú. ahí entonces lo conducimos hacia el cirujano. Lamentablemente, esta patología, esta enfermedad, sí o sí tenemos que hacer diagnóstico mediante una biopsia. Todos los Ah, otros métodos complementarios que podríamos no utilizar, como confirman. radiografías, no confirman la enfermedad. Nos dan una presunción diagnóstica, Ujú. pero tienen porcentajes de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, lo único certero que tenemos para diagnosticar la enfermedad es la biopsia del intestino grueso y particularmente es la biopsia del recto, que es la última parte del intestino grueso, que está al alcance, o sea, no hay que hacer grandes cirugías o grandes Claro. procedimientos para poder biopsiarlo, afortunadamente. En el caso de lo que hablábamos justamente, de la porción del intestino que no estaría funcionando, ¿hay una porción específica o hay diferentes grados? Sí. Va a haber diferentes grados de extensión de la enfermedad, Ujú. pero lo más frecuente, nosotros sabemos que de 10 pacientes que tienen Hirschsprung, 8 van a llegar a tener una extensión que abarque solamente la última parte del intestino grueso, que se va a llamar recto y colon sigmoide. Ujú. Esa va a ser su particularidad. Entonces, de 10 pacientes que van a tener esta enfermedad, va a tener una afectación en su parte más distal del intestino, la Ujú. porción final del intestino Ujú. grueso. Ahí no han llegado adecuadamente estas células. Entonces, cuando tomamos una biopsia del recto, que está muy cercano al ano, nosotros tomamos la biopsia y en la biopsia el médico especialista en anatomía patológica, Sí. nuestros patólogos, van a mirar la muestra y van a decir, ¿tiene o no células ganglionares? Y esa es su particularidad más importante. No hay células ganglionares, entonces se diagnostica una enfermedad de Hirschsprung. A ver, traducido a lo cotidiano, que es lo que queremos que la Eh, gente entienda, esto sería que la ausencia de estas células lo que hacen es que el intestino no se mueva para poder evacuar. Tal cual. Estas células son las encargadas de que el intestino se mueva. Bien. Nosotros tenemos células ganglionares en todo el tubo digestivo Ujú. y migran en el desarrollo cuando nosotros estamos dentro de, cuando el De bebé la se forma panza. dentro de la panza de mamá. Esta alteración en el movimiento de estas células, en que estas células lleguen a esta parte del intestino, da la expresión de la enfermedad. Bien. Entonces se diagnostica mediante una porción de tejido
del intestino grueso, de la última parte del intestino grueso, en donde se observa que no hay células. Entonces esa parte del intestino va a estar más pequeña, más estrecha, como que va a estar finita y no va a funcionar de manera adecuada. Bien, si bien todo el aparato digestivo va a ser el proceso de la eliminación de los nutrientes, o sea, de la absorción de nutrientes por un lado, de la eliminación de aquello que no corresponde, pero no va a llegar, o sea, no va a permitir que, o sea, que haya como una especie de obstrucción de alguna manera, no obstrucción, pero sí que no termine de salir. Entra dentro así, tal cual como vos lo dices, Laura, entra dentro de las obstrucciones funcionales del tubo digestivo y nos obliga a pensarlas. Entonces ahí es donde decimos, ¿es una enfermedad rara? Sí, se presenta en 1 de cada 5.000 recién nacidos vivos, pero si la sospechamos, si nosotros la investigamos, a veces podemos encontrar hasta con mayor frecuencia. Ah, mira, ¿Sí? mira, mira, porque por ahí no Sí. son Por eso es muy cuadros por ahí tan específicos o tan de chiquititos como más notable y con el tiempo podés llegar a descubrir. Nosotros entonces por eso tenemos algunos pacientes que se pueden diagnosticar de manera más tardía, como decíamos recién. El niño ha pasado desapercibido, sí ha podido eliminar materia fecal, a lo mejor ha sido algún cuadro de que a veces podemos llamarle como que de tránsito lento y Claro, entonces el pediatra le llama la atención ciertas cosas y va sospechando, entonces pide una radiografía, observa la radiografía y dice esto no es lo normal, no es lo habitual, entonces habla un gastroenterólogo, el gastroenterólogo también lo evalúa, y entonces van prendiéndose como ciertas alertas. El niño es más frecuente que haga o constipaciones o diarreas o deposiciones como muy explosivas, y entonces no crece bien de peso, entonces ah, decimos, bueno, este niño hay que estudiarlo. Y claro, dentro de los estudios complementarios entran los cirujanos pediátricos para evaluar la posibilidad de que fuese una enfermedad de Hirsch. claro, o No sea, es lo más frecuente que encontremos niños de estas características, pero pero pueden nosotros pasar. siempre tenemos que pensar. Ujú, perfecto. Y ahora la parte por ahí un poquito más complicada del tema, que es el tratamiento. Sabemos que, o por lo menos vamos a contar que esta enfermedad lamentablemente tiene un desarrollo de que sí o sí tiene que pasar por cirugía. Sí. La resolución de la enfermedad es quirúrgica, o sea, Ujú, no hay otra forma de resolverla que no sea con una cirugía. Y la cirugía consta en extirpar esta porción de ujú, intestino que no va a tener las células ganglionares, o sea, no va a tener la buena motilidad. Y al lograr el descenso, le llamamos descenso porque vamos a unir el intestino que viene como de ujú, más de arriba hacia la región más baja, lo vamos a lograr ese descenso mediante una cirugía, hay diferentes técnicas descritas para ujú, esto. El objetivo es poder descender una porción de intestino que tenga las células presentes de una característica normal. bien, Entonces, para eso tiene ciertas características en la cirugía, sí. pero sí la Dependiendo de la, resolución es quirúrgica. claro, dependiendo de la cantidad de porción de intestino que no estuviera funcionando en el chico. Exacto. Sí. Y a ver, Hay diferentes grados de extensión, que es lo que claro, creo que vos me preguntabas sí, sí. recién. Obviamente, ¿qué es lo que decíamos? Lo más frecuente es que afecte la última parte, que es el Ujú, intestino, el recto y el colon sigmoide. ujú, Pero también en algunos casos puede darse una extensión más larga y afectarían, por ejemplo, toda la mitad izquierda del intestino ujú, grueso. Si seguimos el tubo sí, digestivo, el intestino grueso inicia del lado derecho, abajo, cercano a la cadera, y de ahí va subiendo hace una herradura. como Ujú, un cuadradito, ujú, exacto, como una herradura. Entonces nosotros ahí podemos dividir el intestino en izquierdo y en derecho, y la ujú, afectación del Hirschsprung puede ser toda la mitad izquierda, o algunos casos puede afectar totalmente el intestino ujú, grueso y hasta las últimas porciones del intestino delgado. Son casos muchísimo más graves, sí. son casos que a veces dan una clínica o unos síntomas o unos signos mucho Ujú, más floridos y entonces mm, nos obliga a pensar a veces antes en el periodo neonatal de esta patología. bien. Lo importante y lo más alentador en este caso sería de que, bueno, además de tener una solución quirúrgica, la expectativa
de la calidad de vida de ese paciente. Contame cómo sería. Si el paciente, nosotros siempre le explicamos a los papás que si el paciente, una vez que está hecho un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, si el paciente está, le llamamos bien manejado, o sea, Ujú. responde adecuadamente a los tratamientos que vamos a ir haciendo, porque va a haber muchos tratamientos que podemos hacer. Lo más importante para nosotros, siempre decimos, tenemos un paciente en donde diagnosticamos enfermedad de Hirschsprung y le enseñamos al paciente a hacer irrigaciones, que son lavados del Claro. intestino grueso, Ujú. ¿sí? También conversamos mucho con los pacientes la posibilidad de que vaya a tener un ano contra natura transitorio, o sea, una Ujú. ostomía. Sí. Y para nosotros es lo más normal eso que estamos conversando y entonces tratamos de incluir a las familias y a los pacientes en eso para que se pierda un poco ese miedo, ese tabú que existe con la materia fecal y con todos los procedimientos. Entonces le tratamos de dar contención desde ese punto para que todos los tratamientos que vayamos haciendo se vayan aceptando con normalidad. Entonces, si el paciente tiene un buen manejo antes de la cirugía, tiene una buena cirugía, o sea, una cirugía que responde en buena forma, y en el postoperatorio también tiene buenas respuestas a los tratamientos bien manejados, Ujú. tiene una expectativa de vida de cualquier otra persona. O sea, Ajá. hay que regular el hábito defecatorio, va a seguir en Bien. seguimiento durante muchísimo tiempo, Sí, valga sí. la redundancia, pero nosotros le decimos que un paciente colorectal nace con una patología Ujú. colorectal y se queda al lado de su profesional, pero hasta la adultez. Me han tocado seguir pacientes hasta la adultez todavía, porque son pacientes que necesitan ir regulando su hábito Sí. defecatorio y muchas veces es normal y Dentro de la ellos, normalidad, claro. eh, Tomarlo como algo habitual y exacto, como algo natural, porque la realidad es que es parte de la naturaleza de todos los exacto, seres humanos. A algunos nos exacto, cuesta un poco más, a otros les cuesta sí, un poco menos, pero está tal dentro cual, de la habitualidad y tal que no cual. se sientan mal Eso, para poder seguir acompañando el proceso y exacto, que estén tomándolo como, sí, sí, es una enfermedad, sí, tiene sus características, sí. pero está regulado y te deja y te permite hacer una vida normal. Exacto, siempre les decimos, no vamos a curar la enfermedad, Mm, vamos a decirlo de alguna manera, porque no no vamos a desaparece. hacer cirugía. Ujú. Exacto, vamos a hacer una cirugía que va a resolver gran parte del problema, que le va a Ujú. dar en la adultez seguramente. Nosotros conocemos pacientes que han sido operados de Hirschsprung hace muchos años y son personas totalmente desarrolladas, son profesionales, padres de familia, a veces nos traen sus hijos. O sea, esto está bien. Está perfecto. La verdad que muchísimas te tengo que agradecer porque fue muy clara la explicación en algo que por ahí, viste, los nombres y la gente se queda como pensando qué puede pasar con esto, qué raro tiene esto. Y bueno, evidentemente es raro en la frecuencia del que aparece, pero no significa por eso que no sea tratable, que no te dé una buena calidad de vida y que a pesar de que no tenga digamos, un tratamiento que definitivo, que se pueda erradicar, se puede convivir tranquilamente con esta enfermedad. Por supuesto, por supuesto. Sí, tiene banderas rojas que siempre las mencionamos y eso es parte de lo que vamos en la educación médica, pero hoy se sabe mucho más, se informa mucho más y eso lleva a los profesionales a brindar más cosas para los pacientes y los pacientes tienen una mejor calidad de vida. Celeste, un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Que sigas Gracias a muy ustedes, bien. hasta luego. Y seguimos Hasta porque luego. tenemos un poquito más para contarles sobre esta enfermedad. Y hablábamos de enfermedad de Hirschsprung. Y no solamente hablamos de la parte profesional, porque como hablábamos es una enfermedad de las poco frecuentes que tienen determinadas características, pero lo importante es hablar desde
todos los puntos, porque te imaginas que los papás de los chicos que presentan este tipo de enfermedades tienen sus dudas, tuvieron sus angustias y sus momentos hasta llegar a este diagnóstico. Tenemos una mamá muy especial, la tenemos a ella, a Carla Scaramella, que es de la Asociación de Pacientes Hirschsprung Argentina. Ella armó esta asociación, esta fundación, ¿para qué? Para poder contener a todos esos papás que están en la misma situación que ella. Bienvenida, Carla. Aquí estamos conectada contigo para que nos cuentes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por convocarme a hablar de la agrupación. Un gusto, así que acá dispuesta a responder todas las inquietudes que surjan. Eh, Estoy todo oídos. Mira, veníamos de hablar con Celeste, con nuestra cirujana pediátrica, que nos fue contando cómo se diagnostica exactamente, cómo es lo de la enfermedad, cuáles son los cuadros, cómo es el tratamiento. Pero ahora queremos la otra parte, la parte que es el día a día, esa parte que tanto, digamos, nos preocupa, porque sí, la parte médica sabemos que los profesionales se ocupan, pero cómo es transitar y convivir día a día con un paciente con Hirschsprung. Bien, en primer lugar, es muy importante que se comprenda que esta enfermedad no tiene diagnóstico prenatal. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias de alguna manera se desayunan en los primeros días de vida, si se diagnostica pronto al nacer, de esta enfermedad o de la sospecha de esta enfermedad, con lo cual es, digamos, un cimbronazo para las familias, es muy frustrante porque ellos esperaban, tenían el sueño del bebé sano y, y bueno, y de repente se encuentran con que empiezan a haber problemas, los Claro. nenes no pueden eliminar eh, el meconio, no pueden hacer caca normalmente y empiezan como las sospechas diagnósticas, ¿no? Entonces, bueno, toda una carga emocional en pleno puerperio de las familias, en donde de repente te encontrás con que te dicen este nombre de esta enfermedad que no sabes ni Qué googlearla, raro, porque claro. sabemos siempre que todos googleamos, pero ni googleable por de lo difícil que es de pronunciar. Con lo cual, bueno, se suscitan un montón de desafíos en torno al Ujú. diagnóstico, porque bueno, te empiezan a explicar los médicos que hay que hacer una biopsia, que hay que hacer irrigaciones. Las irrigaciones, si bien es algo que se tiene que hacer, no deja de ser algo que las familias tienen que aprender a hacer, porque es Aprender, como exacto. parecido, no sé si Celeste les habrá contado, parecido a un Ujú. enema, entonces es muy invasivo para el niño o es muy frustrante para la familia tener que hacer ese procedimiento. Sí, Y también es muy importante que algunos niños con enfermedad de Hirschsprung ujú, necesitan colostomía, ¿sí? Necesitan realizarse exacto. una cirugía para descomprimir ese intestino y poder eliminar su materia fecal. Entonces, bueno, toda la carga de tener una Ujú. bolsita de colostomía, que es un ano contra natura. Literatura, exacto. Imagínense la carga de cuidador de lo que son las familias que tienen que empezar a cambiar eso que no conocían, que por ahí probablemente nunca estuvieron en contacto con una persona Una con persona colostomía, de con... repente su Exacto. bebé tiene una colostomía. Es más allá de cambiar un pañal o de aprender determinadas cosas de una criatura, sobre todo en madres primerizas y demás, más allá de aprender todo los signos que te van dando los bebés para saber cómo llevarlos, cómo tratarlos y demás, aprender una serie de cosas o de procedimientos que por ahí no son de lo más habitual. Absolutamente, absolutamente. Y no solo eso, sino toda la peripecia de conseguirla, ¿sí? Porque estos son insumos muy Ujú. específicos que hay que pedir autorización a Pediátrica, la sí. prestadora de salud. A veces no te mandan la cantidad que necesitas, a Ujú. veces no te mandan todo el equipo para cambiarlas que necesitas, porque se necesitan no solo bolsitas, sino adhesivos, Claro. productos también para cuidar toda la zona que se llama la zona periostomal. Entonces, bueno, Ujú. un montón de cosas adicionales a tener un bebé recién nacido, ¿no? Se Exacto. imaginan lo abrumador para estas mamás, para estas familias. Eso es lo que a vos te llevó, Carla, a desarrollar esta asociación. Sí, sí, la verdad es que un poco eso.
y la verdad que también un poco, o mayormente, Sí. mi hijo falleció a raíz de esta Ujú. enfermedad. No, digamos, fue diagnosticado y tratado a tiempo, de forma correcta, se le hizo su Sí. cirugía correctamente. Sin embargo, muchos meses después de su cirugía, él presentó un evento que era como parecido a una gastroenteritis. Entonces, bueno, al concurrir a la guardia, Ujú. obviamente yo siempre decía que mi hijo había sido operado de Tenía. Hirschsprung, Exacto. pero bueno, al concurrir a la guardia, lo que me ocurrió fue que me mandaron a casa con pautas de alarma como Mm. para una gastroenteritis, hidratación y alimentación como una Como gastroenteritis, un cuadro normal, y digamos, muy sí, pocas horas habitual. después. Sí, un cuadro así típico. Yo, digamos, siempre mencionaba cuando iba a la guardia Sí. por diversos temas que él había sido operado, porque tenía conciencia de que podía llegar a tener alguna complicación a Sí. raíz de eso, pero nunca había escuchado hablar, hasta cuando arranco con la asociación, Ujú. de lo que se llama enterocolitis. La enterocolitis es un evento propio del Hirschsprung, es un Ujú. evento que es una urgencia médica si no es atendida a tiempo, Claro. porque implica como una infección muy grande en el intestino que puede devenir en un shock séptico y en una sepsis, Exacto. y el niño, si no es tratado de forma adecuada, se puede morir en cuestión de horas, que es lo que le Exacto. pasó a mi Es hijo. algo mucho más grave que una diarrea común o que una gastroenteritis común, digamos. Ese es el cuadro que, o sea, que a vos no te habían explicado, obviamente, que no tenías en cuenta o que no lo conocías porque no había tanto por ahí, tanta información con respecto a la enfermedad y demás. Exactamente, así fue, ¿no? Digamos, el equipo de salud tratante de mi hijo nunca me comentó sobre este evento. Exacto. Si no, yo la verdad me hubiera quedado en la guardia y les Mm, hubiera dicho, miren, se tiene que internar, se tiene que hacer claro. esto, esto y lo otro, o los hubiera tratado de vincular con el Ujú. equipo tratante de mi hijo. Entonces Bien. ahora toda familia sabe de este evento. Existe una tarjeta de alerta específica para este evento, Ujú. en donde las familias, cuando tienen algún tipo de sospecha de esto, si tienen que ir a cualquier guardia del país en donde quizás no están familiarizados con la Con la patología, porque enfermedad, exacto. lógicamente, Ujú. claro, es una enfermedad poco frecuente, y este Ujú. procedimiento de las irrigaciones que les habrá contado Celeste y que les Sí. cuento es muy específico del Hirschsprung, no es Ujú. algo común que se suele hacer en cualquier paciente pediátrico, con lo cual se entiende también que haya profesionales que no lo Que no conozcan, lo que no conozcan, sepan. exacto. Entonces, bueno, a raíz de eso se armó esta tarjeta de alerta para las familias que tengan este tipo de situación gastrointestinal con sus hijos. Exacto, porque, a ver, lo importante o el papel fundamental de todo esto es la información, más que nada, porque es lo que ustedes pueden hacer, más allá de todo lo que los procedimientos que ustedes les hacen a sus hijos fuera del ámbito profesional. Lo importante es contar con la información necesaria para saber en qué momento actuar de qué determinada manera. Totalmente. Con la información se salvan vidas, hay un camino Ujú. a seguir, y la información siempre que brindamos es toda información validada con nuestros médicos especialistas Exacto, que nos con asesoran, profesionales, ¿sí? Desde exacto. exacto. Toda la información que brindamos hoy por hoy es toda información que está por escrito, ¿sí? Tenemos manuales, tenemos guías para familias con lenguaje simple para familias, Bien. pero elaborado en conjunto con profesionales. Y la idea es que esas guías y que esa información sirva de disparador para que las familias puedan evacuar sus dudas particulares de su hijo con los equipos tratantes, porque la realidad Bien. es que también decimos mucho en el grupo que si cada niño es un mundo, cada niño Ujú. con Hirschsprung es un Es universo, porque la enfermedad exactamente. se presenta muy diversa según cada paciente, ¿sí? Hay diversas presentaciones de la enfermedad de Hirschsprung. Exactamente, por eso lo importante de tener como mínimo la información básica, que es lo que te pasó a vos desde tu experiencia y por eso la creación de esta asociación, justamente. Entonces, el tener la información básica de donde uno pueda realmente tener las herramientas necesarias para actuar es lo más importante. Absolutamente, es así. Por eso, además, están todo el tiempo ustedes en relación con los profesionales, incluso también he visto que en sus redes comparten también los congresos específicos de especialización para la mayoría de los pediatras y médicos que puedan también interiorizarse sobre el desarrollo del tratamiento de esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, tal cual. Hemos desarrollado, por ejemplo, el año pasado, junto con el equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires, una Ujú, jornada específica de enfermedades Hirschsprung para especialistas. Es decir, que la idea también no solo es llegar a las familias para que las familias ujú. tengan contención y material e información específica, sino también que los profesionales puedan también capacitarse y entender sobre esta enfermedad tan particular, ¿sí? Por eso armamos esto en conjunto con el hospital. Y bueno, y siempre hay un ida y vuelta, ¿sí? Nuestra expectativa como asociación es ser un puente, ¿no? Entre Exacto. las familias que tienen una sospecha diagnóstica y los lugares de referencia, porque no en todo el país se atienden pacientes con Hirschsprung, o sea, no en Eso. todos lados se pueden operar, o sea, son lugares específicos. Hay en Específico. casi todas las provincias, Ujú. pero es importante que las familias puedan llegar oportunamente a los cirujanos pediatras de referencia para poder tener la sospecha diagnóstica, el diagnóstico y el Y el tratamiento a tratamiento tiempo. adecuado y a tiempo. Importantísimo, importantísimo. Esa red de contención tan importante que si bien se da por ahí en cualquier otro tipo de enfermedad, más comúnmente, al ser justamente una enfermedad poco frecuente, es necesario tenerlo nucleado e identificado de alguna manera. Tal cual, es así. Por eso decimos que somos un puente o un nexo Ujú. o que trabajamos como de alguna manera, bueno, no trabajamos porque esto es voluntario, ¿no? Se sabe Sí. que esto es todo a pulmón con las familias que formamos parte. Si yo soy la cara visible, pero somos muchas familias Ujú. y la idea es ser como una parte complementaria a la labor de los De los especialistas. Perfecto, espectacular. Sé que en este momento hay más o menos una cantidad de unas 9.000 personas, puede ser, que había leído por ahí, que están en estos momentos en tratamiento por Hirschsprung. Mirá, ese número es Ujú. un número teórico que Bien, surge de la prevalencia del Hirschsprung, que es uno en 5.000 personas. Entonces, exacto. si uno hace una regla de tres, en Argentina se puede estimar que hay 9.000 personas con Hirschsprung en Argentina, Es adultos, pequeños. La realidad es que ese es un número sin, sin corroborar, es exacto. basado en esta En una estadística, pero sin estadística, corroborar porque pero en la Argentina hoy ujú, por hoy no hay digamos, una base de datos un concreta y registro. tangible de enfermedad de Hirschsprung. Sí, te puedo contar los pacientes que hay en el grupo. Bien, bien. Pero bueno, un paso a seguir o un paso a lograr también en algún momento sería poder llegar a hacer algún registro de estas enfermedades poco frecuentes como para también tener un control. Estamos muy cerca de eso. En Bien. este momento está en plena aprobación de un comité de ética del Hospital Italiano, Ujú. un registro multicéntrico, es decir, un registro a nivel nacional Nacional. de Bien. pacientes con enfermedad de Hirschsprung, que es tanto retrospectivo como prospectivo. Así que estamos muy cerquita de lanzarlo. Ya les contaremos pronto sobre esto. Estaremos entonces al tanto. Carla, un placer y estaremos en contacto para que nos vayan contando también cómo se va desarrollando esto y cómo se pueden también acercar las familias para poder recibir esta información, para sacarse esas dudas y para sentirse contenidos, porque me imagino que en ese grupo también debe ser de contención a esas inquietudes, esas ansiedades y esas angustias que genera, sobre todo tener un chico en la familia con una enfermedad. Totalmente, somos fundamentalmente red y contención, porque nadie como una mamá igual a vos para empatizar con lo que te está Para entender, pasando. No exacto, hay, no hay comparación. La empatía real del que vivió lo mismo que vos, tal cual. tal cual. Un gusto, Carla. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer y buenas tardes. Y seguimos con más Argentina con Salud. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied.
let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're still getting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. 'Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Up shaking just to let you know now you've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You once in any lifetime. I'm going a million miles an hour. Went for so long, I've been down on my knees in your love song. Set me over and over for so long. I've been down on my knees to your love song. Floats me I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield,
Recibimos en Argentina con Salud al doctor Diego Rimaudo, médico cardiólogo, especialista en electrofisiología y medicina deportiva, con una especialidad en arritmias y marcapasos, jefe de la División de Cardiología del Hospital de Agudos, Dr. Ignacio Pirovano, médico titular y cofundador de AMDARG, Médicos Deportólogos de Argentina. Consultas y turnos 11 64 97 7403 o en sus redes sociales @doctor.rimaudo o en www.doctordiegoberrimaudo.com.ar o en www.aptofisicocava.com.ar. Y cerramos el mes de mayo, en este mes tan especial donde estuvimos tratando y se estuvo tratando y concientizando sobre la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial. Sí, me vas a decir, la presión alta, esa que se escucha tanto y que es tan cotidiana y que hay mucha gente en la República Argentina con esta patología. Pero no te lo voy a contar yo, te lo va a contar el doctor Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Laura, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Vamos a hablar de hipertensión, pero no vamos a hablar solo de hipertensión. Vamos a hablar de esas complicaciones que también trae la hipertensión. ¿Podemos también hablar de arritmia? Podemos hablar también de arritmia, que están muy emparentados uno con otros. Sí. A ver, hablamos de hipertensión, hablamos de la tensión a la presión arterial alta en determinados niveles. En estos días anduvo circulando por ahí que han cambiado los parámetros para los pacientes hipertensos, que han bajado los niveles, ¿no es cierto? De 140 a 130 lo han dejado como normal, ¿puede ser? Exactamente. Cada vez se necesita tener valores de presión más bajos como para impedir el desarrollo de enfermedades vasculares y cardiovasculares y neurológicas. Pero porque está todo emparentado. Está Le dice, todo no, es solamente el emparentado. corazón, pero no es solo el corazón el que sufre. No es solo el corazón el que sufre, y lo que tiene la hipertensión arterial, que juntamente lo comparte con otros factores de riesgo como la diabetes, las dilipemias, es que son asesinos silenciosos. Durante muchísimos años pueden no dar ningún síntoma. Ningún síntoma, y ninguna alarma. Ninguna alarma, ningún malestar, y que solamente lo puedes detectar en una consulta médica. Y si no, a veces haces el diagnóstico cuando hay presente un accidente cerebrovascular, un edema agudo de pulmón, un infarto de miocardio, una disección aórtica. Son todas patologías muy graves, pero que comenzaron silenciosamente 25 años atrás. La típica de que, pero si estaba tan bien, estaba tan sano y de pronto le agarró una ACV. Exactamente. O sea, no fue de pronto que agarró una ACV. No fue de pronto. Pero lo preocupante es que nosotros tenemos encuestas que viene haciendo el INDEC sobre los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Las primeras que se hicieron fueron en el año 2005, siguió la de 2009, 2015, 2018. Es la info que tenemos. Y hasta ahí llegó. Y en el 2024 se hizo la quinta, que todavía no tenemos resultados. Pero ¿qué nos mostró? Lamentablemente cada vez tenemos más hipertensos, cada vez tenemos más diabéticos. Pero bueno, si estamos hablando de la hipertensión, ¿qué es lo que mostró la encuesta? Lo que mostró la encuesta es que 1/3 de las personas que vos le preguntaste, ¿usted sabe si es hipertenso? 1/3 de los que dijeron que no son hipertensos, son hipertensos. Y algo más grave todavía, de todos los que saben que son hipertensos y que están cumpliendo tratamiento médico, solamente de 5, 1 tiene la presión normal. O sea que la evolución es catastrófica. O sea, sabe que son hipertensos, están tomando una medicación, pero tampoco han regulado la presión. Exactamente, y eso es un poquito por la falta de seguimiento con el médico, las posibilidades de cumplir bien el tratamiento, las posibilidades de
alimentarse bien y descansar, Ahí el va. poliempleo. Ahí va a llegar, porque todos tenemos esta presunción o este concepto de que tengo la presión alta, me tomo la pastillita y se me pasó. No era así. No, no es así. No es solo me tomo la pastillita y se me pasa y se me baja la presión y ya está todo No. bárbaro. Hay que desarrollar buenos hábitos saludables. El tratamiento parte es farmacológico, pero el otro tratamiento que es tan importante como el farmacológico es el no farmacológico, que tiene que ser con una adecuada dieta, con un adecuado descanso y con una carga importante de ejercicio físico. Todo eso ayuda a controlar la presión arterial. Entonces, si nos limitamos solamente a la pastillita que te... La pastillita de la noche ya que está, te se da me el pasa, listo. cardiólogo, y después nunca más vos haces la costumbre de controlar la presión y ver y aprender que tu momentos. presión está más allá de 14,9 en más de una toma, Bien. tenés que concurrir al cardiólogo para que te ajuste alguno de los factores de riesgo que quizás tenés. Hay algo que está desequilibrado, o sea, está bárbaro que esté tomando la presión. No, o sea, estoy tomando la pastillita, me tomé la presión, pero si esa constante sigue estando durante mucho tiempo, hay un síntoma o hay un signo de alerta que Exactamente. no queda solamente con esa pastillita. Y emparentándola con un poquito las arritmias, la fibrilación auricular es una de las arritmias también, que muchas veces son asintomáticas, que muchas veces el paciente las siente por algunas palpitaciones y también se relaciona con episodios de alta presión arterial. De presión arterial ¿Sí? alta, bien. ¿Y cuándo te das cuenta? Te das cuenta cuando el paciente de repente debuta con una hemiplegia, un Ajá. ACV, un stroke. Lamentablemente llegamos a ese momento y tenemos un montón de herramientas para tratarlas. O sea, Pero ya hubo puede síntomas haber o secuelas. hubo signos anteriores que no les prestamos atención. Exactamente. Entonces, llegamos hasta al pico, digamos, al pico de presión, como le decían antes. Al pico de presión llegamos ya habiendo tenido alertas, pero no habiendo prestado atención a esas alertas. No habiendo prestado atención a esas alertas. Y a veces muchos de los pacientes que consultan con ya la enfermedad avanzada y con secuelas son las mamás, las esposas, las abuelas que trabajan más que a veces una persona que tiene un trabajo porque tiene que cuidar a los chicos muchas horas y se dejan para lo último. Para lo último. No Sí. no se preocupan por ellas mismas. Y aparecen ya con una secuela, con Claro. una hemiplegia que con la rehabilitación se puede mejorar, pero ya son secuelas. Claro, ya dejan... las arterias están Exacto. enfermas. Lo importante es acá prevenir. Y como te conté, las encuestas del INDEC, ¿qué nos está mostrando? Que cada vez vamos a tener una población más enferma. No estamos avanzando en nada. Estamos avanzando mucho en el tratamiento de la enfermedad, pero en la prevención estamos poquito. haciendo muy, muy poco. Y lo más preocupante de todo es que el recurso humano especializado médico dentro de 15 años va a empezar a faltar. Van a empezar a faltar especialistas y eso se va a juntar con una población más enferma. Cada vez más enferma. Y eso va a ser un gran problema. En ese punto, que es donde acá en Argentina con Salud nos gusta ahondar un poquito más, en el tema de la prevención. Yo sé que todo el mundo te dice, bueno, sí es fácil decir tener una vida saludable. Bueno, pero hay un detalle que muchas veces nos quedamos en lo común y no prestamos atención. Todo el mundo cree o está convencido de que presión alta igual a dejar la sal. Solamente. O sea, no como con sal, ya está. Me tomo la pastilla. No como con sal, ya está. Tengo que estar divino. No es tan así. Porque no es solo la sal la que nos provoca esa subida de presión. Hay hipertensos que pueden ser sodio dependientes. Esos son los que Con la si sal, consumen ya una como- picadita hacen crisis hipertensivas tremendas. Después hay hipertensos que no son sodio dependientes. Igualmente son hipertensos.
el consumo de sodio puede o no afectarlos tanto. Pero lo que hay que sí hacer hincapié es que el tratamiento tiene que ser sostenido en el tiempo. Porque yo tenga un mes la presión normal con la pastilla con la medicación que me dio el médico, no quiere decir que yo ya la puedo suspender. Sí. Para o nada. que puedo salir a comerme la picada de vuelta. O que puedo ir a comerme la picada. Uno puede tener un permitido según cómo esté controlado el paciente. Si vos el paciente lo tenés controlado y tiene un evento, tiene todas las semanas un evento familiar, y al paciente vos lo tenés controlado, le permitís un permitido. ¿Sí? Pero aquel paciente que no está controlado, que ya tuvo un infarto, que tiene el corazón dilatado, que tiene un signo de insuficiencia cardíaca y que además es hipertenso, entonces vos sos mucho más prohibitivo. Con todos los pacientes, vos no los tratás de la misma manera. ¿no? Hay Porque otros cada uno tiene que le podés permitir un poquito más. Sí, siempre y cuando cumpla. Además, hay otro detalle, o sea, esto no queda simplemente en la anécdota de me sube la presión o me baja la presión. Estas subidas de presión están haciendo de a poquito lesiones en el corazón. Hace lesiones en todos los órganos blancos de la presión, que son el cerebro, el ojo, la retina, el corazón, las arterias, los nervios, los riñones. Todos esos lugares, cuando vos te hacen después de 20 años que nunca fuiste al médico y orinás con una orina llena de proteínas que te dicen el análisis, ¿qué puede ser eso? Y puede ser secuelas de una insuficiencia renal ya crónica por una hipertensión no tratada. Exacto. Entonces, ese es el punto donde a veces nos quedamos, me sube un poco la presión, me pongo nervioso y me sube la presión. Esa es la otra. El consejo es hacer diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, lo que más nos sirve a nosotros los médicos cuando recibimos a un paciente es que el paciente aprenda a tomarse bien la presión. ¿Sí? Si podemos repasar, el paciente debería estar bien sentado, apoyando bien la espalda, los pies bien apoyados en el piso, con un apoyo confortable, que no esté frío como esta mesa, esperar unos 5 o 10 minutos y tomarse con un aparato anaerobio o electrónico. El común, ese que, sí, el que apretas o el que está electrónico, ¿sí? Que te lo pones y te lo tomas solo. 3 o 4 veces y anotar un promedio. Siempre te va a dar un poquito diferente porque cada latido tiene una presión diferente. Pero se va a mover en un rango normal. Las primeras presiones a veces dan altas, un poquito altas o tremendamente altas. Bueno, nosotros con el monitoreo de ver esos promedios, calculamos entonces cuáles son los promedios, a la mañana, a la tarde, a la noche. Si no tenemos muy claro qué le pedimos al paciente, una presurometría de 24 horas. De 24 horas, que es el estudio donde te toma la presión durante las 24 horas, cada media hora, digamos, para... Y te toma durante el sueño, porque es muy importante que la presión baje un 20% en el momento que vos estás durmiendo, si no es de peor pronóstico todavía. Y es donde vos elegís cómo medicar más el paciente. Si medicarlo más a la noche o medicarlo más de día. Durante el día. Así que son estudios y principios de registro que el paciente y el médico tienen que compartir para atender adecuadamente la presión arterial. Bien. Recordemos que no estamos teniendo éxito para prevenirla. Claro, porque, a ver, nos quedamos con esto, simplemente, bueno, me subió una vez la presión, un poquito, pero después se me pasó. ¿Y cómo sabes que después se te pasó si no la volviste a tomar y no la volviste a controlar y no estuviste ahí? O el caso de aquel que, sí, soy hipertenso, me tomo la pastillita, pero durante 5 años no voy a ver al médico porque me estoy tomando la pastilla, pero me la dio el médico y todos los meses tomo la misma pastillita, pero voy solamente a que me dé la receta, pero nada más, no controlo todo el resto. Además, el médico en la consulta de cualquier paciente hipertenso siempre busca los daños de órgano blanco que estuvimos hablando. Bien.
te busca en el fondo de ojo a ver cómo están esas arterias, te busca en los riñones a ver cómo está la función renal, te busca en el corazón cómo están las paredes del corazón, si están gruesas, si están finas, si el corazón se estira bien o está duro para estirarse. Todos esos son signos que el médico busca para saber cuánto ha afectado esa hipertensión arterial que hasta el momento no dio ningún síntoma, pero sin embargo está generando un daño. Un daño, bien. Y en relación, porque ahí viene la otra, el colesterol alto, tengo hipertensión, colesterol alto, mala conjunción, ¿no es cierto? Cuando, hoy, ¿qué nos está pasando? Hacemos muchas cosas en simultáneo. Estamos mucho más cansados que habitualmente. Dormimos mucho menos de 6 horas. Y en peores condiciones. Estamos cada vez más sedentarios porque estamos permanentemente cansados. Todo ese escenario genera un síndrome metabólico, que es el primer paso. Claro. No sos un hipertenso severo, pero no es normal. Claro. No sos un diabético totalmente descontrolado, pero tus glucemias Se está disparando no cuando son no debería. normales. Exacto. No tenés un lipidograma con el colesterol que espante, pero tus lípidos no son normales. No son normales. O sea, tenés un poquito de todo anormal. Ese es el primer paso y se llama síndrome metabólico. Claro. De ahí Es la primera alerta, digamos. Sí, pero ya es medio tarde, porque Ya es de ahí tarde. para adelante ya tenés la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, y de ahí para adelante ya tenés el ACV, el infarto de miocardio, la enfermedad vascular periférica, ya tenés secuelas. Ya tenemos secuelas ahí posibles. O O sea, retrocedamos un poquito y empecemos antes. Hay que adelantarse. Hay que adelantarse. Hace poquito estoy haciendo en el consultorio para el ingreso laboral a pacientes que trabajan en la construcción. Son muchachos de mucha fuerza, muchachos que nunca estuvieron enfermos, que aguantan el frío en la construcción, que aguantan el calor en la construcción, y nunca estuvieron enfermos, ni toman ninguna medicación. Pero vos le tomás la presión y todos arrancan con 19-11, 20-12, lo esperás un ratito porque uno no toma la primera presión del consultorio. Además, en edades, porque uno dice, no, la presión alta es para cuando ya tenés más de 50. No. Entre los 40 y los 50 años. Y vos te das cuenta que esas personas son totalmente asintomáticas. En reposo tienen 200, 100 de presión arterial. ¿Cuánto crees que tiene cuando levantan una bolsa de 50 kilos de cemento, suben por una escalera? Claro. Son todos pacientes que son candidatos a tener un accidente cerebrovascular, a tener un edema agudo de pulmón, si no se comienzan a tratar. Silencio absoluto. Porque y ellos no manifiestan nada. Claro. Y lo mismo, duermen 4 o 5 horas entre lo que viajan y van al trabajo, no tienen tiempo. Exacto. Es lo que nos pasa a muchos también. Entonces, vayamos a hacer el ABC principal. Empecemos a prevenir. Pero tenemos que pregonar sobre los buenos hábitos saludables. Una es el descanso. La gente no duerme y los chicos no duermen. Sí. Hoy con la conectividad, los chicos no duermen. Esto que estamos hablando y que parece que aparece a los 40 años, a los 35 años, va a empezar a aparecer cada vez más en edades más tempranas. Bueno, eso es lo saben que la lamentable. diabetes ahora está empezando en edades mucho más tempranas de lo que venía desarrollándose en años anteriores. Exactamente, y pasa un poquito lo mismo que pasa con los hipertensos. Saben que son diabéticos, están tratados, pero vos les sacás los valores de glucemia y nunca están bien medicados. Sí. Siempre algo les falta, o porque le falta la medicación y no la toman, o porque no cumplen con el ejercicio y con la dieta. O sea, siempre estamos ahí en la prevención, siempre llegamos tarde. Digamos que uno de los factores fundamentales para la prevención serían los buenos hábitos.
los buenos hábitos saludables. El comer las 5 porciones de frutas y verduras son muy pocos los que lo hacen. Hacer 300 minutos de actividad física moderada por semana son muy pocos los que los hacen. Eso como para cumplir. Sí. Para descender de peso deberían ser 600 minutos por semana, según la Organización Mundial de la Salud. Son muy pocos los que lo hacen. Dormir más de 8 o 9 horas, somos muy pocos los que lo hacemos. O sea, hay un contexto social que nos obliga a estar muy ocupados y no tenemos todas las herramientas y la conciencia. Y muy descuidados. De que tenemos que priorizar nuestra salud. Que por años podés no sentir nada y de repente pero un día se destapa todo junto. Viene todo junto y con secuelas. Terribles. La verdad que fue un gusto haberte tenido, haber dejado tan en claro las cosas importantes que uno tiene que saber para poder tener, es lo que hablamos siempre, estos hábitos, esta consecuencia, porque enfermedades hay muchas, tratamientos, cada vez hay más tratamientos a las enfermedades, pero ¿cómo llegamos antes? ¿Cómo evitamos llegar a la enfermedad? Y no te vas a ir si no me vas a contestar la pregunta fundamental de Argentina con Salud. ¿Qué es la salud para vos? Para mí la salud me arrastra un poquito la definición que todos tenemos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es el estado óptimo, ¿no? Físico, mental, social y yo le agrego espiritual. Porque hay enfermedades que no tienen remedio y muchos pacientes saben que están en una cuenta regresiva y que les toca ir al descanso. Aquellos que están preparados espiritualmente, yo creo que van con una buena calidad de vida al descanso. El otro extremo es otras personas que están totalmente solas, que no tienen a nadie y que afrontan su enfermedad como pueden. Esas van al descanso muchos más atormentados. Ninguno de los dos están saludables, pero la vida en algún momento se termina y tenemos que buscar determinarla con la mejor calidad de vida posible. ¿Tá? Yo creo que a veces hay que pensar en la mejor calidad de vida y no confundirnos con una definición solamente de salud. Porque hoy vos no sos hipertenso, no sos diabético, no tenés colesterol alto, pero si físicamente vos no podés correr 3 kilómetros, no estás saludable. Si vos querés hacer 10 flexiones de brazos y no podés, no estás saludable, porque tus capacidades físicas están reducidas. Y eso es un parámetro de salud y mucha gente no lo toma. Así que hay que ejercitarse, hay que comer más frutas y verduras, hay que descansar más y hay que controlarse la presión e ir regularmente al médico cuando uno ya tiene más riesgo. Muchas gracias, un placer, Diego. Gracias, Laura. Seguimos con más, por supuesto, Argentina con Salud. Y la historia es la que te cuenta, es la que te dice qué cosas pasaron para llegar hasta hoy y para que vos hoy conozcas o tengas muchas de las cosas que son habituales. Así que un poquito de nuestra historia de la salud argentina. Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo en la Argentina. El impulsor de la medicina social había nacido en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906. Fue un alumno brillante y comprometido, de convicciones fuertes, que terminó el secundario resuelto a seguir la carrera de medicina. Para eso, dejó su Santiago natal y viajó a Buenos Aires volcándose de lleno al estudio. En 1930 obtuvo una beca de la UBA para perfeccionarse en Europa como neurólogo y neurocirujano.
Viajó por Holanda, Francia y Alemania y regresó a Buenos Aires en 1933. En 1937 recibió el Premio Nacional de Ciencias. Poco después fue convocado para organizar el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central. Tuvo entonces la oportunidad de atender a los conscriptos del interior, cuyas historias clínicas lo hicieron entrar en contacto con las enfermedades propias de cada región de la Argentina, muchas de ellas originadas en la pobreza. Fue precisamente en el Hospital Militar donde conoció a Juan Domingo Perón. En 1946, Perón lo designó al frente de la Secretaría de Salud Pública, más tarde elevada al rango de ministerio. Durante los 8 años de gestión realizó una tarea titánica. Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales en todo el país. Construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Carrillo aumentó el número de camas existentes en el país de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954. Estableció la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Un novedoso tren sanitario recorría el país durante 4 veces al año, haciendo análisis clínicos y radiografías y ofreciendo asistencia médica y odontológica hasta en los lugares más remotos del país, a muchos de los cuales nunca había llegado un médico. Se lanzaron planes masivos de educación sanitaria y campañas intensivas de vacunación, con lo que en pocos años se logró la erradicación del paludismo, la eliminación de las epidemias de tifus y brucelosis, y se logró combatir casi por completo la sífilis y disminuir la incidencia de las enfermedades de Chagas. Además, el índice de mortalidad por tuberculosis se redujo en un 75% y la mortalidad infantil descendió a la mitad. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país y más de medio centenar de institutos de especialización. Carrillo impulsó la creación de EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos, que funcionaba en el Instituto Malbrán y producía medicinas un 70% más baratas que las de los laboratorios privados. También apoyó a laboratorios nacionales a través de incentivos económicos, procurando que la población tuviera acceso a los remedios. Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo en la Argentina, fue un destacado neurólogo y neurocirujano, que llevó a cabo una transformación sin precedentes en la salud pública de nuestro país desde una concepción social de la medicina. Creía que ésta debía orientarse no hacia los factores directos de la enfermedad, los gérmenes microbianos, sino hacia los indirectos. La mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo que la constelación más virulenta de agentes biológicos. El mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, repetía Ramón Carrillo. Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Pregonaba de esa manera Carrillo a quien quisiera escuchar, y entre sus frases destacadas nos dejó una gran enseñanza. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Historia de la salud argentina. ¿Viste? Otra vez se te pasó rapidísimo, como a mí, porque había tanto para saber y tanto para conocer, que sí, así como todo lo bueno pasó así tan rápido Argentina con Salud. Te voy a pedir, como siempre, que no te olvides de buscarnos en redes, en todos los @Argentina con Salud, en todas las redes nos vas a encontrar. También, por supuesto, en nuestro portal, en el www.argentinaconsalud.com. ¿Y cómo?
donde nos encontramos cada semana aquí, en nuestra casa, en Canal 22 Web, todos los domingos a las 20 horas. ¿Para qué? Para hacer este nuestro espacio de salud, en donde siempre te digo que cuidarte, que prestar atención, estar atento, ese es el primer paso para la salud. Gracias. Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona.